Hola, hola, nuevamente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Recuerda que hablas con el doctor Manuel Palmesano, médico internista, experto en diabetes y riesgo cardiovascular, director de la Clínica Digital de Salud Metódica. Y estoy nuevamente con ustedes acá para seguir reportándole mi estado de salud. Hoy estoy en el segundo día después del diagnóstico de una prueba de antígeno positiva para COVID-19. El día de ayer les comentaba que había sido vacunado hasta con la segunda dosis de vacuna Pfizer y quizás esto ha causado que la reacción en mi cuerpo del virus de COVID-19 haya sido, digamos, algo lenta, algo suave, solamente mejorando de la congestión nasal, de algunos estornudos, afortunadamente sin fiebre, sin dolor en el pecho, sin dificultad respiratoria y agradeciendo a Dios, que es el primero que hay que agradecerle, que afortunadamente hasta el momento no hay síntomas mayores ni de preocupación que me puedan alarmar. Prometiéndoles o cumpliéndoles la promesa que les hice del día a día, ir compartiéndole algo de conocimiento sobre el COVID-19 y reportándole mi estado de salud. Nuevamente aquí nos encontramos queriendo expresarte o tratar de que entiendas un poco más esta patología para que tengas el cuidado necesario. Vamos a continuar hoy con generalidades. Ayer vimos que era un virus ARN, que era de alta, altamente, podría mutar muy fácilmente y se adapta fácilmente este virus a los organismos. Vimos que cómo lo transmitía un murciélago a un animal silvestre y este se fue adaptando hasta poder ser patógeno para el ser humano, volviéndose muy virulento, con mucha capacidad de transmisión y causando la pandemia en la cual vivimos. Hoy vamos a hablar un poco de qué es eso, de qué es la pandemia y cuál es la causa epidemiológica por lo cual este virus es tan patógeno. Para esto nuevamente vamos a compartirle un poco la pantalla para poder ver la presentación y explicar un poco de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces nuevamente estamos acá hablando del segundo día de conociendo al COVID-19 durante mi aislamiento por prueba positiva de COVID-19. Acá vamos a hablar hoy más o menos, eh, les decía, ¿por qué este virus es tan contagioso? Repasamos el día de ayer que tiene una gran capacidad de adaptarse a varios microorganismos, a varios entornos y que hace que esas propiedades mute y vaya adquiriendo o defendiéndose de lo que lo puede, digamos, atacar y cubriéndose y apoyándose de lo que lo puede ser más virulento o más eh, patógeno. Entonces, ¿por qué es tan contagioso este coronavirus? Ya sabiendo que tiene esa capacidad mutógena, también nos vamos a ir a la parte epidemiológica. ¿Qué nos dice la epidemiología? ¿Por qué es tan contagioso? ¿Por qué este coronavirus es el que hoy en día nos causa este estrés, esta preocupación en cuanto a la parte de todas las personas, de los médicos, de los entes regulatorios en general? ¿Por qué? Porque tiene una cosa que se llama el R0. En epidemiología, esto está asociado a el número reproductivo base. El número reproductivo base es la forma en que ese microorganismo, este patógeno, puede desenvolverse o ser contagioso, ser altamente, se propaga fácilmente. Entonces, cuando un R0 en epidemiología es con un número alto, vemos que ese patógeno es altamente contagioso. Y cuando hay un R0 bajo, es poco contagioso. Para eso, vamos a explicarlo de esta mejor forma.
¿Qué es el R0? Entonces, se considera como la capacidad que tiene un patógeno en propagarse, en replicarse, o sea, su capacidad de contagio. Y que por medio de esta capacidad de replicación puede originar una epidemia o una pandemia, que es lo que está ocurriendo con el SARS-CoV-2 o el COVID-19. En otras palabras, es la capacidad que tiene un individuo de contagiar o transmitir la enfermedad. Entonces, con un R0 mayor, vemos, vamos a colocar acá, este R0 es lo que nos ha causado a los médicos el estrés. El estrés nos ha causado la preocupación, nos ha causado la ansiedad, nos ha causado el temor, nos ha causado inclusive en algunos pacientes, en algunos médicos, la depresión. Todo esto a partir de ese inicio de contagio, de ese virus que nos ha traído esta situación en la que vivimos hoy, todas estas cosas nos está causando el famoso coronavirus. ¿Y por qué nos las ha causado? Porque hemos tenido o hemos encontrado que este coronavirus tiene esta alta capacidad de replicación. ¿Por qué? Porque tiene un R0 muy alto. Entonces, cuando un patógeno, nos dice por acá, un patógeno tiene una capacidad, cuando un patógeno tiene esta capacidad, del R0, que es menor a 1, se entiende que es de baja probabilidad de contagio. Cuando este valor de este patógeno es mayor a 1, la capacidad de contagio es mucho mayor. Y es lo que nos lleva a que el virus, el microorganismo o el patógeno lleve a una epidemia o una pandemia si es demasiado alto este R0. Vamos a tomar como ejemplo a la influenza. La influenza es una patología respiratoria que ya conocida desde hace mucho tiempo y manejada por los médicos, pero que es cíclica y que vuelve cada año y cada año vemos sufriendo pacientes de esta patología. ¿Qué pasa? Que esta influenza conocemos que su ER0 es en un promedio de 1.28. El R0 de la influenza es más o menos de 1.28. Y sabemos que es muy contagiosa y sabemos que se propaga todos los años, por eso ya existe la vacuna para esta, pero todos los años hay casos similares y más o menos produce la misma porcentaje de contagios y generalmente también causa algunos porcentajes de muerte. Pero ya es un patógeno estudiado, conocido, sabemos cómo tratarlo y sabemos más o menos su vida natural. Y este 1.28 se considera que es un patógeno contagioso. Es un patógeno altamente contagioso como lo hemos explicado. ¿Y qué hemos encontrado con el SARS-CoV-2 o COVID-19? Que este R0 del SARS-CoV-2 o COVID-19 está entre 1.4 y 2.5. A simple vista estamos viendo que el SARS-CoV o el COVID-19 duplica el R0 de la influenza. Lo que quiere decir que es doblemente contagiosa, se propaga doblemente más rápido y hay la eventualidad de que este virus no lo conocemos. No conocemos su patogenicidad a fondo, apenas lo estamos estudiando, lo estamos tratando, conociendo todo lo que es la parte de su tratamiento, de su fisiopatología, de sus complicaciones. Y es donde, digamos, el terreno donde estamos ahora los médicos y donde está la comunidad en general, de qué hacer y qué no hacer con el coronavirus, por qué se propaga tan rápido, por qué es tan contagioso. Entonces ya vayan sabiendo que es porque es un altamente muta fácilmente, se adapta al microorganismo y de parte de eso tiene un R0 en epidemiología de 1.4 a 2.5, lo que quiere decir que es altamente contagioso. Entonces, repetimos, en este caso el R0 del SARS-CoV-2 supera a la influenza y es el motivo de la pandemia en la cual estamos viviendo. Entonces, en este caso, estamos ya pues entendiendo cuál es el motivo
de la propagación, cuál es el motivo del contagio y por qué se toman las medidas que se han tomado hasta el momento de confinamiento, aislamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas, porque el contagio es demasiado alto, el porcentaje de adaptación de este microorganismo es bastante significativo y es de lo cual tenemos que cuidar. Entonces, para repasar, todos tenemos ya que entender que un R0 menor o igual a 1 quiere decir que es un microorganismo moderada a bajo o bajamente contagioso. Pero si tenemos un R0 mayor o igual a 1, tenemos un microorganismo altamente contagioso. Y el coronavirus entra en esta clasificación. Por eso, la primera medida de contención es el aislamiento y todas las medidas de sanidad que ya todos sabemos. Entonces, ¿qué pasa con estos microorganismos? Pues, si es altamente contagiosa, tiene un R0 mayor de 1, tiene alta adaptabilidad al cuerpo, alto contagio y produce todas estas cosas que ya hemos dicho de complicaciones respiratorias, pues nos envuelve en una cosa que se llama una pandemia. Entonces, hay que definir para que sepamos también qué es una epidemia, una pandemia y una endemia. ¿Qué es una epidemia? Generalmente uno dice, estamos en una epidemia. Bueno, entonces, ¿cómo se evidencia o cómo se diagnostica o cómo se define eso? Es cuando hay una enfermedad que aparece comúnmente en una población y que cuando normalmente uno sabe el comportamiento de esa patología y dice, bueno, esta enfermedad, aquí puse el ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, normalmente en el periodo de un año el contagio por influenza le va a dar al 10% de la población, es una patología que ya se sabe cómo se comporta y va a estar controlada con los tratamientos y los cuidados que ya se conocen. Pero si esa misma patología, sabiendo que el 10% es lo normal que le da a la población, pero empieza a haber un aumento de esta clase de contagio al 20, al 30 o al 40%, ya lo consideramos una epidemia. Es una enfermedad que empieza a ser exponencial en la población dentro de un rango o un perímetro, por decirlo, dentro de una ciudad. Entonces, la parte epidemiológica, cuando ve estos aumentos, siempre toma las medidas de cierre de fronteras, cierre de vuelos, cierre de transporte y contener la movilidad para que la epidemia no salga de las fronteras. Esto básicamente es una epidemia. Entonces, estamos en la ciudad, cualquiera que ésta sea, ocurre que más o menos tenemos un promedio de esta enfermedad del 10%, del 10%, 10%, pero resulta que esto empieza a aumentar, no es un caso normal, empieza a pasar que ya del 10% vemos que empiezan a aumentar los casos y se tornan en un 20 o 30 o 40%. En este momento, dentro de esta ciudad, consideramos que hay una epidemia y se tomarán las medidas respectivas para contenerla. Entonces, para repasar, las patologías que prevalecen en una comunidad, pero que empiezan a aumentar o a incrementar su caso sin una causa aparente más allá de lo normal. Eso es una epidemia. Ahora, ¿qué es una endemia? Una endemia es cuando existe o conocemos que hay una enfermedad constante dentro de una población, región o país, como por ejemplo el dengue o la malaria, que son muy comunes de nuestras zonas tropicales. Acá en Colombia es muy común que la malaria y el dengue, que son enfermedades transmitidas por vectores, sean endémicas. Por eso ustedes ven que de pronto en Europa no hay casos de dengue, en Estados Unidos no hay casos de dengue,
generalmente son más de países tropicales y son endémicos. ¿Por qué? Porque son nativos o son presentados generalmente en esta región. Entonces, eso es lo que es una endemia. Aquí, pues, en Colombia y en otros países está generalmente lo que es la malaria o el paludismo, es muy endémico, el dengue, la patología o la enfermedad de Chagas, el cólera, la fiebre amarilla, la gripe aviar, la leishmaniasis, todas estas son generalmente patologías de países tropicales, países que están alrededor del Ecuador y que convivimos con ellas generalmente, enfermedades tropicales que llamamos. Por eso en algunos países ya desarrollados, en otras latitudes, no son patologías que normalmente se presentan, y cuando se presenta un caso, son casos aislados y siempre se hace un cerco epidemiológico para que no haya transmisión o ampliación de estas patologías que no pertenecen a esas regiones y que no sean importadas allá mismo. ¿Y qué es una pandemia? Una pandemia es cuando ya hay una enfermedad propagada, estudiada, que no solamente se circunscribe a la ciudad, como habíamos dicho en una epidemia, sino que empieza a salir de sus fronteras y empieza a contagiar o a presentarse no solo en la ciudad, sino en la región, luego en el país, luego en el continente, y cuando ya es exportada a otro continente, tenemos la definición de pandemia. Entonces, es cuando una enfermedad afecta dos o más territorios diferentes de un continente, o dos o más continentes. ¿Qué ocurrió con nuestro famoso coronavirus? Se presentó en el continente asiático, aquí en China, empezó el primer brote, luego se trasladó a Europa, luego a África, luego a América del Norte, a América del Sur, a Australia, y todo esto hizo que el mundo tuviera que vestirse de esta forma. El coronavirus agarró al mundo en sus manos, al mundo le tocó ponerse tapabocas, y es como estamos ahora todos en este momento. Con tapabocas, con cuidados de aislamiento, con cuidados de lavado de manos. ¿Por qué? Porque pues, así es la única forma que se empieza a cortar la transmisión y esperar que el pico baje y nosotros seguir cuidándonos. Entonces, en jaque está el mundo por esta pandemia. Hay que tener en cuenta para revisar que el coronavirus no es un virus nuevo. Hay dos definiciones que hay que aclarar, que son las de un virus emergente y un virus reemergente. El virus emergente es cuando hay un virus nuevo, descubierto, que no se conocía y que empieza a afectar o tener algunas afectaciones a nivel de la población. Y el virus reemergente, que consiste en un virus que quizás se conocía en algún tiempo y que no había dado muestras de más brotes de enfermedad, pero que después aparece. En esta categoría podemos entonces definir qué es un virus emergente. Un virus es nuevo, que nunca ha infectado a la población y se descubre por primera vez y es considerado como un virus que está emergente. Y un virus reemergente que es ya descubierto, que ya ha infectado a la población, que puede tener varias cepas, como pasa en este caso, o que puede realizar mutaciones, que eso es lo que más hace el coronavirus, y que se adapta para volver a infectar a las personas. El ejemplo más típico y conocido es el del SARS, MERS y SARS-CoV-2, el cual ha hecho mutaciones, adaptaciones y sigue siendo altamente contagioso, con un R0 mayor de 1 hasta 2.5. Se convierte en una pandemia porque afecta a más de dos continentes o a más de dos regiones distantes, y que es un virus reemergente porque ya se conocía de esta forma. Entonces, hoy terminamos esta segunda sesión de Conociendo el Coronavirus, de las generalidades. Ya el día de mañana vamos a entrar un poco más en materia, lo que es la parte de incubación, los síntomas, lo que hay que tener cuidado con la parte
de los días de contagio, de los días del diagnóstico, cuándo empezar el tratamiento, cuándo no. Esto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes días. Estén atentos porque esto que viene es de mucha importancia, porque es cuando en ocasiones se cometen errores, cuando hay tratamientos muy tempranos o tratamientos muy tardíos y se presentan complicaciones que no queremos que sucedan. Para esto, no olvides darle un me gusta al video, suscríbete en mi canal para tener toda la información y te avise la campanita cuando estoy subiendo los videos y sígueme en las redes, en Instagram, en Metódica Salud, donde vas a tener material médico a tu disposición para todos los días, para que vayas conociendo sobre todo lo que es la parte de diabetes, riesgo cardiovascular, obesidad, a mi canal de Telegram, Metódica RCB, que es riesgo cardiovascular, Metódica diabetes, y al grupo de comentarios de Metódica, donde puedes hacer tus preguntas, tus dudas y te las iremos respondiendo. En estos comentarios del video de YouTube también lo puedes hacer sin ningún problema. Revisaré todas las dudas o preguntas que tenga y te las responderemos en el menor tiempo posible. Sígueme también en Facebook, en la página Metódica, y únete al Team Metódica de Facebook para que también obtengas todas las informaciones y puedas preguntar todo lo que necesites, todas las dudas que tengas para ir resolviéndotelas. Hasta ahora, vuelvo y repito, les doy un parte de tranquilidad, muy asintomático, esperemos que todo siga así y un abrazo para todos, sigámonos cuidando y nos vemos pronto. Les voy a dejar de compartir pantalla. Y me despido nuevamente. Un abrazo para todos, cuídense y nos veremos en el próximo episodio.